sí. Buenos días, Milena, ¿cómo está? Ahí está Erika. Hola, Erika, ¿cómo estás? Ahora sí está Erika, ahí junto con nosotros. Víctor, muy bien. Milena, buenos días. Esa Buenos Milena días, está. profesor. Ahí está Milena. Milena todavía está celebrando el Perú. El partido de ayer está celebrando todavía. Listo. Ahora sí, vamos a ver hoy día tipos de textos. Esto es en lo que es plan lector o literatura, ¿no? No, cuarto curso, no son 4 cursos, ¿no? El razonamiento verbal, redacción, gramática y plan lector o literatura, ¿no? Ok. Tipos de textos. Ojo, de tarea te voy a dejar una lista de textos, ya, te voy a poner un texto, 2 textos, 3 textos, 4 textos, 5 textos, 6 textos, y tú al costado me pones qué tipo de texto es, ¿ya? ¿Qué tipo de texto es? ¿Ya? De acuerdo a lo que veamos hoy. Aquí son 6 puntos, ¿sí? Más tu esquema de la clase del día de hoy, que aquí el esquema son 10 puntos. Si está bien hecho, tienes 10 puntos. Si está regular, 9, 8. Si está incompleto, 5 puntos, ¿ya? Y así va bajando la nota, ¿ya? Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver los tipos de textos, ¿ya? Tipos de textos. Empezamos con tipos de texto en forma de mensaje, ¿ya? Teniendo en cuenta su mensaje, teniendo en cuenta su contenido, lo que hay adentro, ¿ya? Teniendo en cuenta lo que hay aquí adentro, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que hay adentro, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ver 5 tipos, ¿ya? Primer tipo, texto narrativo, ¿ya? El texto narrativo, fíjate, el texto narrativo es el que incluye, mira, un relato, o sea, una historia, el que tiene una historia, ¿ya? Y está en un espacio, ¿sí? Y puede ser real imaginario. ¿Se acuerdan que vimos dentro del género narrativo? Ya, todos los libros que están dentro del género narrativo, ¿sí? Todos los libros que están dentro del género narrativo son textos de tipo narrativo, que cuenten una historia. Cassandra, ¿cómo estás? Por ejemplo, la Biblia es un libro es un texto narrativo, ¿sí? Es un texto narrativo. Ahí en su tarea, por ejemplo, de Ariana, cuando le dejé tarea, ¿qué libro han leído? ¿No? Por ahí algunos me pusieron Los gallinazos sin plumas. Dariana me puso Romeo y Julieta, ¿no? Otras me pusieron Juan Fierro, ¿no? Juan Fierro, ya, Francisco Fierro, perdón. Está bien, todos esos son textos narrativos, ¿ya? Textos narrativos. ¿Por qué? Porque cuentan historias, ¿ya? Ok. Entonces, primera clasificación, texto narrativo, que cuenta una historia. Entonces, si yo pongo la Biblia, en la tarea pongo la Biblia, ¿qué tipo de texto es? Texto narrativo, ¿ya? Ok. Texto descriptivo, fíjate, texto descriptivo, simple, el que describe características o cualidades, ¿ya? Y aquí tenemos un caballo, ¿no? Un caballo, un perrito, ¿no? Mira, acá hay un ejemplo de texto descriptivo, mira, texto descriptivo, y ahí está. Es un perro grande, de color negro, azabache, pelaje abundante, patas largas, hoy parece run run. Sus orejas son muy largas y su hocico Profesor, afilado. un texto descriptivo para haciendo un resumen son las características. Claro, Aquí, como este ejemplo son las características claro, mira, de características, si un es un, objeto, un animal, una ajá, planta. también de un objeto, pero en el objeto ya no vamos a hablar de características, sino vamos a hablar de partes, ¿no? Si estamos describiendo un objeto, de partes, ¿no? Si hablamos de personas, ya cualidades, ¿no? Y a veces podemos mezclar características con cualidades, ¿no? Ok. Eso es un texto descriptivo, ya lo hemos visto, ya lo han visto también y ya ustedes reconocen, ojo, no solamente es de personas, de animales, también puede ser de cosas, hasta puedes describir tus emociones, ¿no? Te dicen, ¿qué es lo que sientes? Y tú empiezas,
como que quiero hacer las cosas y como que no, como que algo me motiva, pero luego me siento un poco triste. Entonces, hey, ahí estás escribiendo tus emociones también, ¿o no? Las emociones también se pueden describir, ¿no? Se pueden describir. Las comidas también se pueden describir, ¿no? Cuando te dan por primera vez pruebas un plato y te dicen, ¿y a qué sabe? Y tú dices, como que a pollo frito, pero con un poco de picante. Ahí estás describiendo, ojo, ¿no? Cuando pruebas algo por primera vez, dicen, ¿pero a qué sabe? Y tú dices, a eso. Texto descriptivo, van dos. Mira, el texto dialógico, mira, ¿qué es el texto dialógico? Donde hay interacción entre los hablantes. Y fíjate, y hay un interlocutor que participa en él. ¿Cómo sería un texto dialógico? Una entrevista, por ejemplo, ¿no? Una entrevista. No sé si vieron la entrevista que le hicieron al presidente, ¿no? Entonces, un texto dialógico, una entrevista, una entrevista. Entonces, si yo pongo ahí en la tarea la entrevista que le hicieron al presidente, ya en CNN, entonces, eso es un texto dialógico, ¿ya? Una entrevista, una entrevista. O, o una conversación, por ejemplo, si imprimimos tu conversación de WhatsApp o tu conversación de Messenger, entonces esa también es un texto dialógico, ¿no? Ese chat lo imprimimos, entonces eso es un texto dialógico también, porque muestra la interacción, o sea, cuando conversan los hablantes, dos o más a veces, ¿no? Ok, texto dialógico. A ver, otro más. El texto es positivo, ya. El texto expositivo son los textos que presentan ideas o conceptos. Por ejemplo, los libros, ya, los libros de estudio. Por ejemplo, tu libro de biología es un texto expositivo. Tu libro de matemáticas, ¿no? Que el profesor Coveñas te da, o ese libro gruesote que vendía el profesor Coveñas, ya. Hey, esos son textos expositivos. Cuando hay colegios, bueno, hay colegios, en Micaela antes, yo me acuerdo que sacaba sus libros, ¿no? Pero luego ya no los sacó, ¿no? Ya, hay colegios que te venden sus libros por cursos, ya. Esos libros son textos expositivos. ¿Por qué? Porque hablan de ideas y de conceptos sobre temas, temas de interés, ¿ya? Entonces, el libro de biología, el libro de historia, un libro de historia es un texto expositivo, ¿ya? Si te pongo en la tarea la Biblia, ¿qué tipo de texto es? Texto expositivo, ¿ya? Ok, ya, ok. Siguiente tipo de texto, siguiente tipo de texto. A ver, vamos a ver. Siguiente tipo de texto. Uy. Siguiente tipo de texto. Texto argumentativo. Ojo, este texto ya es un poquito más complejo y este texto lo vamos a encontrar. Ya. Ya está. Este tipo de texto argumentativo, ojo, es un poquito de polémica, un poquito de intercambio de ideas, ¿sí? Donde, ojo, donde se van a defender mediante razones, ya, un punto de vista. El texto argumentativo es aquel donde se van a defender por medio de razones un punto de vista. Pero, ¿para qué se hace eso? Para convencer a la persona que va a leerlo. Por ejemplo, si yo pongo en un texto, ya, si yo pongo en un texto que estoy a favor, mira, que estoy a favor de la caza de animales, ¿sí? De todo, que casen todos los animales, yo tengo que poner aquí mis razones. Dentro del texto, tengo que poner mis razones. ¿Por qué estoy a favor de que se casen todos los animales? Que los atrapen a todos.
Ahí yo pongo mis razones. Y la intención que yo voy a poner, mi idea, mi punto de vista y mis razones, es para que quien lo lea se convenza de eso. Tratar de convencerlo, ¿no? Y de repente, si mis razones son buenas, puedo convencerle a la persona, ¿no? Entonces, de eso trata el texto argumentativo, de intentar dar razones para convencer a alguien, ¿no? Para convencer a alguien, ¿ya? Entonces, ojo, ojo, el texto argumentativo, como dice acá, se expresan opiniones, ¿sí? Se dan opiniones, se dan puntos de vista, se dan razones, aquí vamos a poner razones, con el objetivo. ¿Cuál es el objetivo del texto argumentativo? Dar razones ¿para qué? Para convencer, para convencer. No sé si has visto algunos folletos, ya, de algunos negocios que te dicen, de un restaurante, ¿no? Mejor comida, hay estacionamiento, precios cómodos, precios cómodos. Entonces, con esas razones, ¿qué están intentando? Están intentando de convencerte, ¿no? O ahora los colegios en su Facebook, no sé si has visto, te ponen amplia infraestructura, te ponen protocolos COVID, te ponen todas sus razones, ¿no? Todas sus razones. ¿Para qué? Para intentar convencer a quién, a tus papás, de que te cambien a ese colegio o de que te matriculen a ese colegio, ¿no? De que te matriculen. Algunas veces esas razones son falsas, ¿no? Y al final tú vas al restaurante y no hay estacionamiento, o vas al restaurante y la comida más fea que la que cocina mi abuelita, ¿no? Más fea todavía, ¿no? Entonces, al final te convencieron, pero sus razones no eran verdaderas. O igual, ¿no? Te dicen, este colegio tiene amplia infraestructura y no tiene patio. O te dicen, los profesores son dinámicos y todos son aburridos, ¿no? Dicen, no va a comprar textos y al final te venden los libros. Entonces, las razones te convencieron, pero al final terminaron siendo razones falsas. Por eso siempre es importante, cuando leemos un texto argumentativo, cuando tenemos un texto argumentativo, verificar que las razones sean verdaderas. Entonces, si las razones son verdaderas, ahora sí, ¿no? Cuando me convenzo y luego ya no va a haber engaño. Entonces, tengo que convencerme, ¿no? Tengo que verificar las razones cuando leo un texto argumentativo, ¿sí? O igual, pongamos un ejemplo, no de texto argumentativo, pero una situación argumentativa, ¿no? Que tu mamá te dice, vamos de la abuela. Y tú, no, porque es aburrido, porque no hay primos, porque, ¿no? Y tú das tus razones. Y tu mamá te dice, ya, vamos y después nos vamos al Mall del Sur o al Real Plaza. Y tú ya, vamos. Y te vas con tu mamá de tu abuela, te aburres un rato, y cuando estás regresando, dices, ya mamá, vamos al Mall del Sur, vamos al Real Plaza. Y te dicen, no, y te regresas a la casa. ¿Qué pasó? Te dieron razones, te convencieron, y al final era mentira, ¿no? Al final era mentira. Suele pasar, ¿no? Suele pasar. Suele pasar. O cuando te dicen, tú tienes tus ahorros, tu chanchito, y tu mamá lo abre tu chanchito y dice, después te pago, ¿no? Y nunca te devuelven esa plata, ¿no? A veces te duran un mes. Como por ejemplo, agarran la plata y te dicen, te lo devuelvo mañana. Y al final te devuelven 2 semanas después o 4. O 4, o si no, cuando Eso te es van mi a... mamá. Hoy, va a ver tu mamá en la grabación que la estás acusando. O si no, cuando nos llevan a comprar ropa, ¿no? Llevan a comprar ropa y agarran y te dicen, por si acaso acá está lo que me prestaste, acá te estamos comprando ropa con... Y tú, no, pues esa plata la estaba guardando para otra cosa, para concierto de Bad Bunny, ¿no? Ok,
Texto argumentativo. Esos son los textos, ojo, por su contenido, por el mensaje que traen, ¿ya? Y la otra clasificación, ojo, una es por su contenido, ya hemos visto, por su contenido, pueden ser de 5 tipos, ¿no? 5 tipos. Por su contenido pueden ser narrativos, cuando cuentan una historia, vamos a dejarla, espérate, vamos a acercarlo un poco. Narrativo, cuando cuentan una historia. Descriptivo, cuando describen o cuando muestran características o cualidades, ¿no? Características o cualidades. Lógico es, Dialógico, cuando hay conversación, ¿no? Como una sí, entrevista. Texto sí, expositivo, cuando tratan un tema, ¿sí? Matemática, inglés, historia, biología. Texto expositivo. Y texto argumentativo, cuando te dan razones para convencer. sí. Listo. El segundo tipo, y con esto terminamos, porque como te digo, las últimas horas conmigo, los días que tenemos clase, la segunda hora, la hacemos más corta para que descanses un poco. Tipos de texto en forma de comunicación. De acuerdo a la comunicación que dan, ahí se va a dividir en 4. ¿Ya? Fíjate, texto informativo. El emisor que quiere conocer hechos, circunstancias reales al receptor. O sea, ¿qué sucede? Que quieres dar a conocer, mira, fíjate, en este caso, hechos o circunstancias reales. Reales. El texto informativo, por si acaso, trae hechos o situaciones reales. En pocas palabras, un texto informativo es una noticia. Los periódicos. Los periódicos te informan o te colocan hechos o sucesos o circunstancias reales. ¿Sí? En los periódicos no se ponen cosas que no son reales, porque si no, estarían desinformando, ¿no? Estarían desinformando. Entonces, texto informativo, aquel que da a conocer hechos, circunstancias reales. Un ejemplo, las noticias, ¿no? Los periódicos, ¿sí? Ese es texto informativo. Textos persuasivos, fíjate, parecido al texto argumentativo, ¿sí? Parecido, dice aquí, es casi lo mismo el texto argumentativo, ¿sí? Sino que en este caso se utilizan además de textos, se utilizan imágenes. Por ejemplo, en este caso, aquí hay un texto argumentativo, ¿ya? ¿Ya? Pero además se acompaña con imágenes. ¿Y qué te está tratando de convencer con la imagen y con el Yo, texto? para mí lo que trata de hacer es que convencerte de comprar, está de acuerdo, porque esta imagen sí, como da ganas de comer el Oreo, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Claro. Y además, mira, si en tu casa no hay leche, tienes que comprar 2 cosas, la Oreo y la leche, ¿no? Ahora, no es Te hace lo... convencer para que Claro, ahora algo muy distinto, mira, si en tu casa no hay vasos de vidrio y tienes un vaso de plástico, se pierde la magia, ¿no? Dices, ay, no es lo mismo en vaso de plástico que en la imagen. Mucha gente quiere igual que en la imagen, ¿no? Entonces, ojo, la publicidad es un tipo de texto persuasivo, ¿ya? La publicidad. ¿Cuál es la diferencia con el texto argumentativo? Que el texto argumentativo te da muchas razones, te da razones, ¿ya? Aquí no hay una razón exacta, ¿no? Te dice, a ver, la galleta favorita es la leche, pero esa no es una razón. ¿Te das cuenta? Los avisos publicitarios son textos persuasivos. Es parecido al argumentativo. El argumentativo te da razones, número 1, y número 2, no usa imágenes. En cambio, en este caso, está mostrando imágenes, te está mostrando imágenes y
te trata de convencer como sea, ¿no? Los avisos publicitarios. Siguiente. Tercero. Texto instructivo. Uy, se fue. El texto instructivo es el que te da instrucciones, ojo, el que te da instrucciones o te da indicaciones, ¿no? Por ejemplo, los manuales, ¿no? Cuando compramos un celular nuevo, o las recetas también, ¿no? Las recetas también nos dan indicaciones, ¿no? Para preparar una torta, primero eche la harina, luego eche 6 huevos, luego eche el azúcar, luego la mantequilla. No sé cómo es, ¿ya? Pero la cosa es que te da indicaciones. Las recetas te dan indicaciones, como aquí, mira, en este caso, este texto instructivo nos da indicaciones, ¿no? Humedezca sus manos, luego eche un poco de jabón, luego las indicaciones de cómo lavarse las manos correctamente, ¿no? En este caso es un texto instructivo, ¿no? Los manuales, las instrucciones cuando compramos, para armar, por ejemplo, cuando compraste tu arbolito nuevo, arbolito de Navidad nuevo, venía con instrucciones, ¿no? Saque la parte A con la parte B. Ese es un texto instructivo. Las recetas también, ojo, las recetas de comida también son textos instructivos. ¿Ok? Listo. Y finalmente, el texto literario. ¿Cuál es el texto literario? Es aquel el que está relacionado con las obras literarias, con las obras que nosotros leemos, con los textos que nosotros leemos, ¿no? Por ejemplo, el Quijote, por ejemplo, Paco Yunque, por ejemplo, Romeo y Julieta, por ejemplo, Harry Potter, ¿no? Todos esos textos son textos literarios que están relacionados con las obras literarias, ¿no? Con las obras literarias. El Señor de los Anillos, Harry Potter, ¿no? Todos esos son textos literarios. Listo, esa es la clasificación de los textos. Aquí son 5 por el contenido, ¿no? Narrativo, descriptivo, dialógico, positivo. Y en la segunda parte, ya son 4, ¿no? Informativo, hechos reales como las noticias, los periódicos, ¿no? Informativo. Persuasivo, parecido al argumentativo, pero tiene imágenes y es todo lo que es publicidad, ¿no? Instructivo, instrucciones o en este caso guías para poder armar cosas o las mismas recetas. Y finalmente, el texto literario, que son todas las obras literarias, ¿no? Todas las obras literarias. En este caso es un poema a la rana, ¿no? Un poema a la rana. Listo. Esa es la clase del día de hoy. Lo que te voy a dejar es el esquema más 6 obras o 6 textos y tú me vas a decir de qué tipo son. Si son informativos, si son descriptivos, si son narrativos, si son dialógicos, ¿sí? Esa es la tarea del día de hoy. La clase estuvo fácil, estuvo concisa y estuvo cortita. Hasta aquí entonces la clase del día de hoy. Hoy día salimos temprano, ¿sí? De un ratito mando la tarea, de un ratito también pongo el video porque demora un poquito en descargar, ¿sí? Ok, listo. Entonces que tengan una bonita semana, conmigo nos vemos el próximo lunes, ¿ya? Me mandan sus tareas por favor al Classroom, ¿ya? Nos vemos. Chao Dayana, chao Víctor, chao Richard, chao Dariana, chao Milena, chao Máximo y chao Erika. Nos vemos. Chao Cassandra también. Nos vemos. Chao.